Muy buenas tardes, con cada uno de ustedes les saluda Rister Gatica. Les damos la más cordial bienvenida desde la oficina de Telesalud y Capacitación del Hospital 22 Tarapoto. Estamos encantados de tenerlos nuevamente aquí en esta plataforma virtual, listos para aprender, esta vez sobre un tema muy interesante: fractura expuesta de tibia. De hecho, será un evento muy valioso para el conocimiento de todos. Y en esta oportunidad, ¿quién más que exponernos sobre este interesante tema? Y un placer de paso contar con su presencia, pues hablamos del médico traumatólogo Daniel Rodolfo Montánchez Salamanca, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Desde ya les agradecemos por su participación, a todos los que ya se encuentran conectados a través de nuestra plataforma Zoom. Somos conocedores de su gran compromiso con el desarrollo personal y profesional en nuestra institución, a cada uno de ustedes y también al doctor Montánchez. Y sin embargo, debo recordarles que al finalizar la ponencia, ustedes van a poder hacer llegar sus inquietudes a través del chat del Zoom o solicitar la activación del micrófono con la reacción de levantar la mano para que todo se desarrolle de manera normal luego de la ponencia, estimados internautas. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra ponencia. Doctor, nuevamente muy buenas tardes, bienvenido a Telesalud, Telecapacitación, lo escuchamos. Buenas tardes. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy son las fracturas expuestas y la fractura de tibia, que es la más frecuente, sobre todo en la región, ¿no? Vamos a presentar en qué consiste, conceptos, el tipo de clasificación, más que todo un manejo médico, ¿no? Y cómo lo estamos actualmente tratando. Entonces, primero empezando las fracturas expuestas en general, ya como concepto es la comunicación de los fragmentos óseos de una fractura o de su hematoma con el medio externo. O sea que hay una comunicación de la fractura, el hueso, la lesión con el ambiente, ya con la existencia de lesiones variables de tejidos blandos. En cuanto a la historia, primero vamos a empezar por Hipócrates, ya que en esos tiempos pues se creía mucho sobre los dioses, ¿no? Entonces se tenía la idea de que era un castigo todo lo que le ocurría a las personas en los accidentes o lesiones que tuvieran. Hipócrates ya puso en duda la idea de que la enfermedad era algún castigo divino y descubrió la relación que había entre la enfermedad y las lesiones precarias del medio en el que se encontraban los pacientes. En el Renacimiento ya se lograron unos pocos progresos en cirugía. Galeno ya afirmó que la cocción o supuración era fundamental para la cicatrización de la herida, ¿ya? Luego, Teodorico de Salerno, en 1205, se opuso a las doctrinas de Galeno y destacó que en su época el método seco simple para el cuidado de las heridas, o sea, ya no tanto dejar las secreciones o los líquidos que se encontraban en la herida, sino ya se debía realizar algunos cuidados de esa herida, no simplemente dejarlos que la naturaleza haga su propia actividad. Siguiente. Años más tarde, en 1510, Ambrosio Paré, ya este cirujano que fue primero un barbero, ¿no? Luego fue un gran cirujano, hizo ligaduras de los grandes vasos en las amputaciones, ¿no? Antes el único método para las curaciones de las heridas, de los riñones, era con algún metal caliente, ¿no? Incluso se ve muchas veces en la historia, en las películas, que agarra un metal caliente y le ponen en la herida para hacer una cocción, una quemadura para que pueda cerrar. Pero en la realidad no se podían cerrar los vasos grandes. Entonces los pacientes que tenían algunas amputaciones pues morían desangrados o simplemente con grandes infecciones. Entonces ya no era efectivo este método del hierro caliente, ¿no? Candente. Y él propuso entonces lavado de la herida y difiere del método clásico, ¿no? Y él empieza entonces a utilizar inicios de algunos hilos para cerrar estos vasos y pueda salvar la vida de los heridos. Y aparte, uno de los principales medios para curar la herida es conservarlas bien limpias, ¿no? También él hizo mucho hincapié en que se deben curar, deben limpiar, se debe igual vigilar esa herida.
Ya fue el primero en describir una fractura abierta tratada con éxito sin amputación. O sea que él, ya las lesiones ya no eran tan, que terminaban en amputación o en muerte, más bien ya se podían ya empezar a sobrevivir, podían sobrevivir, ya no terminaban en amputación y podía, alargaba la vida de los heridos. Joseph Lister en 1867 ya publica, ¿no? Entonces, siguiendo a este cirujano, casos de fracturas abiertas ya tratadas con compresas con ácido frénico, ¿no? Entonces ya empieza ya un poco la época o la era de tomar más en cuenta cómo mejorar la herida, cómo curarla, cómo tenerla más limpia para evitar ya las complicaciones, ¿no? Ya no solamente dejarlos así a libre que pueda sanar solo. El tratamiento ya, pues, ya incluía ya desbridamiento. Desbridamiento es el retiro ya de tejido necrótico que ya no tiene vitalidad. Entonces ya se empezó a retirar todo ese tejido, ¿no? Y el uso de soluciones antisépticas también. Ya durante la Primera Guerra Mundial, ya el doctor Orr tuvo que tratar las fracturas abiertas, ¿no? Ya con todas las indicaciones o que ya con este estudio de las heridas, que ya se trataban mejor, las limpiaban, las lavaban, deshacían su hemostasia, evitaban el sangramiento, pero en el tiempo de la guerra, pues como sabemos, es muy difícil ya el transporte de los heridos, ¿no? Y tener un personal encargado de llevar los heridos, pues no había. Entonces este doctor lo que hizo fue limpiar, lavar y empezó a utilizar ya inmovilizaciones con yeso para poderlos transportar y los puedan trasladar para llevarlos, para que no tengan las complicaciones de las fracturas expuestas o que se movilicen las lesiones. Entonces, el criterio para el tratamiento de las fracturas expuestas, según el doctor Orr, en la Primera Guerra Mundial, era el desbridamiento primario completo, o sea, retirarlo del primer tejido que esté muy dañado. Reducción primaria, aquí ya se empieza a hablar un poco más ya de estabilizar la fractura, de alinearla, de que la pierna, el muslo, el brazo esté en la posición y anatómica correcta. Inmovilización completa, ya se empiezan a utilizar ya, ¿no? Varios tipos, aparte de yeso, maderas, todo lo que había en ese momento para poder transportar a los enfermos. La colocación de drenaje por debajo de la venda de yeso también, para que pueda, como siempre había líquidos, secreciones, y no se quede estancado ahí, ya empezaron a usar también ya drenajes, para que pueda seguir drenando en lo que iba transportándose, porque demoraban pues, horas o días incluso, ¿no? Para poder llegar a los hospitales. Y la curación, que eso sí, constantemente ya se abordaba. El doctor Hampton, durante la Segunda Guerra Mundial, ya utiliza un método de fijación interna diferido. Esquematizó las ventajas y desventajas de la fijación interna. O sea, ya no solamente era lavar, limpiar, debridar y poner algún yeso, ¿no? Sino ya él empieza a poner una fijación, ¿no? Ya sea con clavos y con barras. Las ventajas que proporciona alineación anatómica, ¿ya? Del miembro afectado, evita manipulaciones repetidas, porque la fractura al estar es muy expuesta y mucha movilidad, y entonces esta fijación ya permitía que no se mueva mucho y evitar todo ese movimiento. Facilita los cuidados posteriores, ¿no? De las heridas y facilita la movilización articular precoz. Como ya no está tan rígido con un yeso o con un material que abarca todo el miembro, ya esta fijación está más localizada y puede permitir el movimiento de las articulaciones. Las desventajas, en este caso, bueno, aumenta el traumatismo dentro de la herida durante la cirugía. En estos tiempos también no había tantos cuidados en cuanto a la esterilización, ¿no? Se esterilizaba ya, pues, ¿no? Con agua caliente, con alcohol, con diferentes tipos de antisépticos, pero no había en sí como actualmente hay, pues, ¿no? Las máquinas de esterilización. Y el desgarro vascular de la cortical del hueso. Todavía no había mucho estudio en cuanto a las características del hueso y la protección de la nutrición del hueso, ¿no? Era simplemente lo limpiaban, o agarraban como si fuera, ¿no? Tal vez un instrumento, digamos, un palo, para unirlo y pegarlo, ¿no? Ya actualmente se sabe que el hueso también tiene un periósteo y tiene
los músculos, que le dan la nutrición para que pueda consolidar mejor el hueso. Es entonces que ya Justilo y Anderson en 1976 ya establece una guía para el tratamiento de las fracturas expuestas, ¿no? Abiertas. Es la más usada, la más común, hasta ahora se mantiene en el tiempo, salvo con algunas variaciones de acuerdo a las escuelas, pero en general todavía se mantiene desde ese tiempo. Ya, ¿qué dice Justilo y Anderson? Todas las fracturas abiertas deben tratarse como una urgencia, o sea que no puede estar esperando muchas horas o días. Se insiste en el debridamiento completo e irrigación copiosa. Ya no era solamente retirar el tejido necrótico, sino la irrigación copiosa es instilar agua, ¿no? Agua estéril, agua, bueno, lo que había en ese tiempo, agua hervida, o sea, con bastante agua para que pueda retirarse y por medio de lavado, de arrastre, se lleve todo lo que son los cuerpos extraños, los hematomas, los tejidos que estén contaminados, ¿no? Se vio que mientras más agua se echaba, poco a poco se iba levantando y se iba retirando el tejido que estaba desvitalizado. También ya se estila la administración de antibióticos, ¿no? Por vía parenteral antes, durante y después de la cirugía. No había que esperar a que recién se operen. Ni bien ya era la lesión, ya se debe administrar los antibióticos. También se utiliza el cierre primario en lesiones tipo 1 y tipo 2, que luego lo vamos a ver, y cierre diferido en los tipos tipo 3. La fijación interna primaria y reparación vascular. También ya, si aparte de lavado, limpieza, debridación, también se necesita ya una fijación interna y reparación vascular con las lesiones que haya muy grandes. Y la fijación externa e inmovilización que también ya fueron apareciendo con tiempo. Esencialmente, entonces, en general tenemos que el 30% de los pacientes con fracturas expuestas son politraumatizados, ¿no? En este caso están pues, todos los que sufren accidentes de tránsito, que es en la gran mayoría, accidentes con el trabajo, caídas de altura. Entonces, prácticamente la tercera parte de estos pacientes sufren muchas lesiones, no solamente las fracturas, también lesiones abdominales, lesiones de tórax, del cráneo, ¿no? Están con TEC grave. Entonces, no solo es un manejo solo de una lesión, sino ya tiene que intervenir un conjunto de especialistas para tratar al paciente. Existe un daño variable de tejidos blandos y compromiso óseo. Pues no hay una sola fractura, o sea, no se puede decir fractura expuesta de tibia es la única que existe. Puede existir muchas variables de lesión de los músculos, la piel, tejido subcutáneo, ligamentos y también el propio tejido óseo, o sea, el hueso. Se puede fracturar en una, dos, tres partes, pérdida de hueso. Los pacientes pueden llegar y no hay un fragmento de hueso. Entonces, siempre va a haber mucha variabilidad. Las fracturas expuestas son heridas contaminadas con crecimiento bacteriano de un 60-70%. Ya si tiene una comunicación con el exterior, siempre va a haber un riesgo de que esa fractura se vaya a producir alguna infección, ¿ya? Y por eso que actualmente se destila mucho el debridamiento y los antibióticos, porque hay un 60-70% de que esa lesión se va a contaminar. Incluso lavando, limpiando, haciendo todo lo posible, está todavía dentro del riesgo de que se pueda aparecer alguna infección. Y todas las fracturas expuestas, pues, como dice, se considera una urgencia quirúrgica. Bien. El riesgo de infección, ¿no? Los gérmenes de la piel, pues ya nosotros tenemos siempre, va a haber una flora en la piel. Esos mismos gérmenes de la piel pueden entrar ya por la herida, entonces contaminando ya la lesión. Los gérmenes del medio ambiente, depende de donde nos encontremos, si estamos en la casa, si estamos, no es lo mismo estar en la sala, si recién lo han limpiado, a que se caiga en el baño, se caiga en el patio, se caiga en el corral de los animales. Entonces, el germen del medio ambiente va a ser muy variable y depende, por eso se debe siempre preguntar dónde se accidentó, dónde estaba, si fue en la pista, fue en la casa, a lo mejor donde crían animales, cerdos, caballos. Entonces, altamente los gérmenes de ese medio ambiente van a producir mayor riesgo de infección.
Los factores a considerar en el riesgo de infección, pues el tiempo, también 8 horas, se habla de 8 horas de que ocurre la lesión y en 8 horas, aunque sea una lesión muy limpia aparentemente, ya esa exposición de la herida con la fractura en 8 horas ya se puede convertir de contaminada ya a una infección. La extensión y compromiso. No es lo mismo una herida de 1 centímetro, un raspón, una herida muy pequeña, a una herida muy grande a colgajo en la que se ve todos los músculos, todos los tendones. Entonces, todo eso hay que considerarlo porque va a haber a mayor lesión, mayor riesgo de infección. El sitio más común, en este caso, como es la pierna, de la consecución de la tibia, que es el 90% de las lesiones más comunes de fracturas expuestas, ¿no? Lo vemos acá mismo en esta zona de Tarapoto, donde hay mucho transporte de motos, de car, y entonces es la más frecuente también acá en la zona. Y la frecuencia de amputaciones debido a las lesiones más graves, que es el tipo 3C, es del 25 hasta un 90% de las lesiones pueden llegar a una amputación. Ajá. Entonces, los mecanismos, ¿no? Los mecanismos en cuanto a la lesión, pues directo, indirecto. Directo cuando hay sobre el miembro afectado, en este caso, bueno, la tibia, la pierna, está fijo contra un plano detenido o en movimiento y hay una contusión apoyada, o sea, va directamente hacia la pierna o hacia la tibia, ¿no? También lo hemos visto eh, en los deportes, cuando algún jugador va, le patea y le da contra la pierna y lo ha llegado a fracturar, incluso a una fractura expuesta, ¿no? Si es que viene un carro, una moto y va directo contra la pierna, ¿no? Produce la herida y rompe incluso hasta el hueso. Y la forma indirecta cuando el hueso se desplaza y rompe la piel. Generalmente cuando hay una caída de altura, ¿no? El paciente cae y el hueso se rompe y al romperse el hueso produce unas puntas y esa punta del hueso pues produce herida y sale de la piel. Entonces son los dos mecanismos que se manejan en este tipo de lesiones. Bueno, en cuanto a las clasificaciones hay que ver los factores críticos, ¿no? A tener en cuenta. Uno es el grado de lesión de los tejidos blandos, ¿no? Como estaba explicando, no es lo mismo la lesión solamente de la piel, también hay que ver la lesión muscular, ligamentaria, si es de la articulación. Mecanismos de la lesión, que ya hemos visto si es directo o indirecto, incluyendo el nivel de energía. El nivel de energía también puede ser de una moto, una bicicleta, una patada, también puede ser arma de fuego. Entonces, a mayor energía del que produce la lesión, va a haber mayor lesión, mayor compromiso y entonces aumentan los factores críticos. El grado de contaminación bacteriana, ¿no? Como estaba hablando, no es lo mismo que te caigas en un corral que hay heces de animales, a que te caigas quizás en la casa, en tu cuarto, en lo que está un poco más limpio. Entonces, todo eso va a cambiar el factor crítico. Y el grado del compromiso óseo. El compromiso óseo también puede haber una fractura lineal que solamente va a separar en dos fragmentos, pero puede ser también multifragmentaria, ¿no? En 4, 5, 6 fragmentos. Eso también va a ser muy determinante en la parte de tratamiento. Según el tiempo transcurrido, se pueden clasificar en recientes, tardías o infectadas, ¿no? Recientes, cuando la evolución es menos de 8 horas, ¿no? La herida es pequeña y no hay una contusión grave de las partes blandas, ¿no? Generalmente son las lesiones indirectas las que van a estar con estas características. Y ya las tardías o infectadas, ya la evolución es mayor de 8 horas. Por eso, mayor de 8 horas hay que tener en cuenta cuando son las referencias. Si son de lugares muy alejados y va a demorar 8 horas o posiblemente más, incluso desde el tiempo que el paciente tuvo la lesión y hasta que llegue quizás a nuestro hospital, ya se debe manejar en el centro de salud previamente.
porque ya va a pasar mucho tiempo y esa lesión se puede infectar cada vez más. Por eso se les pide que previamente ya les pongan su antibiótico, haya una limpieza precoz, lavado, ¿no? Con mucho líquido para que haya un lavado de arrastre. Todo lo que se pueda hacer previo a la referencia, ya que el tiempo que va a demorar en llegar acá va a ser muy determinante también para que su propia evolución. Las heridas altamente infectadas, mucho más, y también la gran destrucción de partes blandas. Bien. Entonces hay un score del mes de 1990, se diseñó más que todo para ver la probabilidad de este tipo de lesiones, ¿no? De fracturas expuestas con gran lesión y que puedan terminar en alguna amputación, y va a ir en función a 4 criterios. A, la lesión ósea y de partes blandas. B, isquemia, el estado hemodinámico del paciente y también la edad. Una puntuación mayor de 7 ya predice con mayor, algo más seguro que la amputación es casi al 100%. ¿Siguiente? ¿Qué hay que evaluar? La energía implicada, ¿no? La cantidad de energía que, como estamos hablando, ya si la situación es baja energía, pues solamente es un punto. Si es de moderada energía, 2 puntos. Si hay alta energía, 3 puntos. Si es muy alta energía, 4 puntos. La isquemia. La isquemia, pues, es la pérdida de la circulación y del flujo hacia los tejidos. Entonces, si hay pulso débil o ausente, la perfusión, pero perfusión es normal, 1 punto. Si no tiene pulso, ya tiene parestesia, ya hay disminución del llenado capilar, pues ya 2 puntos. Y la frialdad, parálisis, insensibilidad, ya son 3 puntos, ¿no? Generalmente puede llegar un paciente que tiene una fractura y ya no siente tanto el dolor, ¿no? Entonces, no significa que esté mejor, simplemente que ya el miembro está haciendo mucha isquemia y el paciente tiene una parálisis y tiene insensibilidad, o sea, ya no está sintiendo. Más bien esto nos debe preocupar más y tener más en consideración. En cuanto al shock, pues un shock hipovolémico por la pérdida de sangre. En el momento del accidente, del traslado, hasta que llegue, puede perder mucha sangre y puede llegar el shock hipovolémico. Y la edad. La edad también le toman en cuenta si son menores de 30 años, 0 puntos, si es de 30 a 50, 1 punto, y mayores de 50 ya 2 puntos. La sumatoria de todo esto, si es mayor de 7 puntos, pues nos va a hacer, es altamente probable que ese miembro sea amputado, ¿no? Porque ya tiene muchos en situación crítica y que es de peligro para la vida. Entonces, primero es la vida y luego ya es el tejido o el miembro afectado. En cuanto a la clasificación de Justillo y Anderson, un poco retomando, ya cuando fue su primera clasificación, que distinguía en 3 grados, ¿no? Grado 1, 2 y 3. Para esa clasificación se va a considerar el tamaño de la herida, el grado de lesión o contaminación de los tejidos blandos y el tipo de fractura. Posteriormente, Justillo también en 1984 subdividieron el grado 3 en 3 subtipos basados en el grado de contaminación, grado de la lesión del periósteo y la necesidad de revascularización del miembro. Entonces, el grado 1. Cuando es un grado 1, el trauma va a ser de baja energía. La herida menor de 1 centímetro o igual a 1 centímetro, generalmente es producida, ¿no?, por una lesión indirecta, que es en el que el hueso se fractura y rompe la piel, ¿no?, de adentro hacia afuera. El nivel de contaminación es muy mínimo, bajo o mínimo. Ahí va a haber una escasa contusión o deterioro de las partes blandas, la piel, tejido celular, los músculos. Va a haber muy poca lesión de estas zonas. Y la fractura generalmente es de trazo simple, transversa o oblicua. ¿Entiendes?
Ya el grado 2, pues el traumatismo es ya de mediana energía, ya es una lesión de más fuerza, ¿no? Con el objeto que se vaya a producir. Ya más bien la herida es de afuera hacia adentro. El objeto, la lesión, o lo que produzca la lesión, va a romper la piel y ya va a llegar hasta la parte ósea, también dañando el hueso. La herida ya es de 1 a 5 centímetros. Algunos cambios también hablan que hasta 10 centímetros, ¿ya? Producida de fuera hacia adentro, con contusión ya de las partes blandas, ya se ve mayor lesión de la piel, tejido, músculo, ¿ya? Pero no hay pérdida todavía de músculos ni de hueso. O sea, no hay pérdida ni que sea necesario en ese momento realizar alguna debilidación primaria. Y la fractura comminuta es moderada. En el grado 3 ya el traumatismo ya pues de alta energía, ¿no? Choque directo de transporte, por arma de fuego, ¿no? Ya la lesión es muy fuerte, muy alta y produce mayor lesión de la parte ósea y de la parte blanda. La herida ya es mayor de 5, mayor de 10 centímetros, profunda, extensa. Ya hay lesión vascular y nerviosa también. Los signos de la contusión son acentuados y hay una evidente desvitalización y desvascularización de las partes blandas comprometidas. Entonces, como hemos hablado, el Cutillo Anderson lo dividía en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y ahora la 3, aparte, tiene 3 subtipos, que sería el 3A, con todas las características del 3, pero ahora el hueso fracturado tiene cobertura adecuada de las partes blandas. O sea que el hueso puede ser cubierto con músculo, con piel, todavía se puede recubrir y no quedar expuesto. Ya el 3B, pues la lesión igual, tipo 3, pero las partes blandas hay una pérdida muy grande del tejido blando, del periósteo, del músculo, y hay una exposición ósea que no se puede coberturar con la misma piel. Entonces hay una mayor contaminación. Al no lograrse la cobertura adecuada, por lo menos en los primeros días o durante la evolución, pues ya va a requerir entonces de tratamiento reconstructivo, ¿no? Ya sea colgajos o injertos, ¿no? O incluso ya interconsultas a cirugía plástica para otro tipo de manejo de las partes blandas. El tipo 3C ya es la lesión expuesta asociada ya a lesión arterial, pero no solo una lesión arterial que produzca sangramiento como normalmente, sino una lesión arterial ya de un vaso grande que pueda comprometer la viabilidad o que pueda comprometer al miembro afectado, ¿no? O sea, que ya pierda mucha sangre o ya no tenga de circulación para el tejido y ya termine pues en una muy probable amputación. Como vemos ahí, la mayor frecuencia de amputaciones es este tipo 3C. También se habla de que si tiene una lesión muy extensa o irreparable de tipo nervioso, ya sea del nervio, ¿no? Del cuadro donde está, también ya ese miembro va a quedar no va a servir, es inútil, entonces más bien se convierte ya en algo crítico, entonces también está indicado la posible amputación. Las fracturas expuestas a considerar el grado 3, aparte de lo que ya habíamos visto, las fracturas segmentarias. Son aquellas fracturas que tiene no solo un trazo de fractura, puede estar dividido en 3 partes, ¿no? La parte proximal, media, distal. Las lesiones por accidentes agrícolas, ¿no? Cuando ya estaba hablando de la tierra, donde están los animales, por el grado de contaminación. La fractura abierta ocurrida en agua de ríos, lagos contaminados, también ya se considera un grado 3. Aunque tenga, digamos, una herida de 1 centímetro, muy pequeña, pero ocurrió en un lago, en un pozo, algo sucio, ya el que sea altamente contaminada, ya la convierte en grado 3, solamente por esa característica. Las lesiones de arma de fuego ya son de tipo 3, lesión neurovascular importante, ya los que vienen ya con amputaciones traumáticas, ya parcial o total, y las fracturas expuestas con más de 8 horas de evolución también ya se deben considerar y se debe tratar como un grado 3. En cuanto al diagnóstico, pues la mayoría es fácil, prácticamente está a la vista.
¿no? Que ya el paciente llega con una herida, con deformidad del miembro afectado, en este caso de la tibia, de la pierna, ¿no? Sangrante, incluso también se puede ver el hueso expuesto, ¿no? Pérdida de tejidos. Entonces, el diagnóstico es bastante evidente sin necesidad a veces de otros estudios que se requieran. Pero de todas maneras, como toda lesión, pues necesitamos hacer como la historia clínica cuando llega al centro de salud o al puesto de salud, al hospital, la anamnesis, ¿no? Cómo ocurrió, qué pasó, todo lo que concierne también los antecedentes. No es lo mismo un paciente que es diabético, que es hipertenso, que padece de nefrópata. Todo eso también tenemos que verlo. ¿Cuándo fue? ¿A qué hora fue? ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿Cómo ocurrió? ¿No? Si el paciente está consciente y puede, no tiene otras lesiones y nos puede decir qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Con qué se ha hecho la lesión, si ha sido una caída, si ha sido algo que ha penetrado. Al examen físico, pues tenemos que ver todos los signos vitales, ya que tenemos que recordar que hay que tratar a estos pacientes como un politraumatizado, o sea que llega y puede tener muchas complicaciones durante las horas. Entonces también tenemos que revisar todo lo que son signos vitales y segmentario localizado, lo que es la fractura, como tal, ¿no? Revisar si tiene tejido revitalizado, cuerpos extraños, si tiene basura, si tiene pasto. Todo eso hay que revisar en la parte regional ya de la pierna. Y el examen radiológico para determinar, ¿no? El grado de lesión, tipo de fracturas y otros exámenes que ya son de sangre, ¿no? La de laboratorio para su hemoglobina, si está muy bajo porque ha perdido mucha sangre, sus glucosas, función renal, grupo sanguíneo, ¿no? Pues si necesita que se le haga una transfusión. Todos esos exámenes que necesitamos para determinar bien el grado de lesión y la estabilidad del paciente. Entonces, en cuanto al tratamiento, ya un poco entrando más a la parte de lo que nosotros realizamos, el objetivo principal es prevenir la infección, ¿no? Porque siempre recalcamos que las fracturas expuestas son las más riesgosas a una infección. Puede aparecer la infección al primer, segundo, tercer día, muy leve, a los 7 días, 15 días, al mes puede aparecer la infección. Entonces, lo importante es, uno, prevenir la infección. La consolidación de la fractura, también, de acuerdo al tratamiento que vaya a necesitar, ¿no? Qué tipo de fijación se va a requerir, si se va a poder fijar en ese momento, a segundo tiempo, tercer tiempo. Restaurar la función de la extremidad ya luego de que ya pasa la parte más crítica, ya tiene que venir la parte, ¿no? de las terapias para restaurar la función de ese miembro afectado. Entonces, toda fractura expuesta es, como habíamos hablado, una urgencia quirúrgica, quirúrgica en el sentido que requiere limpieza, curaciones, ya sea en el momento del entópico, en sala de operaciones, bajo todas las condiciones, ¿no? Bajo anestesia, que el paciente esté estable también. Una completa evaluación inicial, no solamente de la lesión, sino a nivel de todo. Recordemos que es un paciente politraumatizado. Antibiótico terapia, tenemos que ponerle, muchas veces acá lo que hacemos es poner 2 antibióticos, generalmente tratando de lo más, para abarcar la mayor cantidad de germen que son los más frecuentes. Debridamiento, que ya habíamos hablado de retirar todo ese tejido que está desvitalizado. Estabilización de la fractura en el primer momento, ya será con una férula o un yeso, pero luego ya existen las otras de osteosíntesis, que generalmente se ponen las fijaciones externas, ¿no? Como comúnmente le llaman los clavos. El cierre apropiado de la herida. Entonces, esa herida, esa parte de la lesión, pues también está muy sensible, muy frágil, y también tenemos que manejarlo con cuidado para no empeorar más la lesión. Injerto precoz de hueso esponjoso, generalmente cuando ya tiene pérdidas, ¿no? Pérdida ósea, ya no va a consolidar solamente alineando o haciendo una reducción, vamos a necesitar injerto para que pueda haber una mejor consolidación y mantener también el tamaño y longitud del miembro. La rehabilitación de la extremidad, ya luego en lo que ya va mejorando, se salva el miembro, la pierna, entonces ya empieza también la rehabilitación precoz.
para que evitar las complicaciones de la rigidez o también atrofia muscular. La rehabilitación psicológica también es importante porque este paciente va a llegar, es algo inesperado, nadie está preparado para este tipo de lesiones. Va a acordar pues tu estilo, tu modo de vida, tu trabajo, tu escuela, tu familia. Entonces eso muchas veces a los pacientes también les afecta demasiado, ¿no? Ya no pueden trabajar, afecta económicamente. Entonces se viene una avalancha de muchos problemas aparte de la fractura. Y entonces también se necesita el trabajo de la parte de psicología para darle ánimos y darle por lo menos la estabilidad emocional a este paciente, porque para que él pueda recuperarse y ponga de su parte, ¿ya? Porque muchos pacientes ya no salen de ese trance, ya ven su vida perdida y ya no quieren hacer ni terapias, ya no quieren hacer nada. Y entonces muchas veces hay las complicaciones de esa lesión no son tanto por la lesión como tal, sino por ya el paciente no colabora y ya no quiere realizar ningún tipo otro de tratamientos. En cuanto a la terapia antibiótica, bueno, los principales patógenos que se va a encontrar, ¿no?, en la zona siempre va a ser gram positivos, Staphylococcus aureus, Enterococo, Klebsiella. Gram negativos, por eso que sí insiste mucho en usar doble antibiótico para los gram positivos, gram negativos y también anaerobios si es posible, porque está el Enterobacter, Pseudomonas, Clostridium. Entonces, cualquiera de estos puede estar en el ambiente, ¿no? Y por eso que el lavado precoz, los antibióticos. El microorganismo varía de acuerdo a la gravedad de la fractura también. En el grado 1, 2 y 3, el Staphylococcus aureus, los gram negativos. Y en el grado 3, B y C, el Staphylococcus aureus y los gram negativos que son ya de mayor frecuencia. El debridamiento es la eliminación de los tejidos no viables, como estamos manejando. Hacemos hincapié en esto porque el primer momento que llega a un centro de salud, antes de que llegue a nuestro hospital, si hay la capacidad del médico, la enfermera, el personal de salud de que pueda hacer este debridamiento precoz antes de referirlo, pues va a ayudar mucho a que no se vaya a complicar o disminuir el riesgo de las complicaciones de la infección. Los objetivos, pues, remoción del material extraño, ¿no? Como habíamos dicho, alguna tierra, piedritas, pasto, basuritas, y también el tejido no, remoción del tejido no viable. También de la piel hay que asegurarnos de la eliminación de toda la piel no viable, macerada. Ahí en la piel, cuando ya está mucho tiempo el líquido, la sangre, se pone blanca y esa piel ya realmente no va a ser factible y más bien es un foco de infección. Las fascias, el tendón también debe limpiar completamente la fascia contaminada, desvitalizada. En los músculos existen, ¿no?, ya los criterios de viabilidad muscular, porque a veces hay el temor o un poco el miedo de retirar músculo, quizás pensando en que se va a recuperar, pero en los músculos lo que hay que ver cómo está la consistencia, la contractilidad, la capacidad de sangrar. Un músculo que ya no sangra, lo debridas, cortas y no sangra, ese músculo ya no es viable. Y entonces es mejor retirarlo porque van a pasar las horas y se va. Gobierno Regional de San Martín.